también. Queremos dar la bienvenida al licenciado Arturo Vega López Núñez. Es un honor que se encuentre con nosotros el día de hoy. Estamos muy complacidos de que nos pueda explicar un poco acerca del proceso legislativo para que nuestros estudiantes puedan tener mejores elementos en el próximo Parlamento Universitario que se va a llevar en algunas semanas. El licenciado Arturo Vega fue campeón de oratoria, entonces domina bastante bien estos temas, tiene experiencia y seguramente vamos a aprender bastante el día de hoy. Cuando usted guste iniciar, licenciado, podemos dar inicio. Le voy a apoyar con las diapositivas, entonces usted me puede ir indicando cuando quiera que haga los cambios. Perfecto, muchas gracias, Luis. Pues bien, buena tarde a todos. Vamos a dar inicio. El tema que nos tocó y el rubro a nivel teórico, a nivel administrativo y procedimental es sencillo. Entonces vamos a abarcar un poquito más el cómo se debe hacer esta etapa y este proceso. Primero me gustaría de manera muy rápida saber si todos son universitarios y si todos pertenecen a una licenciatura en específico o son de diversas licenciaturas y cuáles son las licenciaturas que tenemos aquí presentes para saber dar contexto y saber qué tipo de lenguaje ocupo y que todos lo entendamos. Entonces, de manera muy sencilla, este, todos pertenecen a la licenciatura en Derecho, son de varias relaciones internacionales, perfecto, ¿qué más? Supongo que también tenemos derecho, ciencias políticas, ajá. Ok, trabajo social, derecho, derecho, perfecto. Parece ser que todos son de las ciencias sociales, economía, excelente. Perfecto, también ya tenemos titulados. Ok, entonces sí, el lenguaje que vamos a ocupar lo podemos entender perfectamente todos y lo vamos a enriquecer. Eh, Hay algunos que pertenecen a alguna universidad que no sea la UNAM o todos son de la UNAM. Ok, también tenemos de la UAM, UNITEC, excelente, perfecto. Ahora, siguiente pregunta, de los que están aquí, todos han estado en oratoria, ¿es su primera vez o ya tienen alguna experiencia en oratoria? Ok, también de la UAM en Morelos, ¿no? Ok, primera vez, primera vez. Ok, y algunos ya tomaron un taller de oratoria, primera vez en su mayoría. Son de primera vez y algunos primero, segundo curso. Ok, excelente. Primero que nada, comentarles que independientemente de la carrera a la que nos dediquemos, la oratoria es una herramienta que nos va a abrir muchísimas puertas. La oratoria es un estilo de vida. La oratoria es una ciencia y es un arte. Y como tal, se debe uno tener una especialidad como artista en la oratoria y como científico en la oratoria para poder expresarnos y proyectarnos de una manera profesional. Todos sabemos hablar, todos podemos hablar, todos podemos comunicarnos, todos podemos expresarnos, pero hacerlo a un nivel profesional requiere una técnica y la técnica la adquiere un artista, requiere un método y el método lo adquiere un científico. Y para ser un artista y para ser un científico se requiere una especialización. Para una especialización se requiere de un proceso de formación y esta formación tiene que ser concatenada y gradual, especializada, certificada. Por lo tanto, el orador no se puede quedar en un simple curso, en un diplomado, en un taller. Tiene que ser así como nosotros estamos estudiando nuestra licenciatura y después una maestría y después un doctorado, una especialidad, diplomados, talleres. La oratoria tiene que ser en este sentido, independientemente de la carrera a la que te dediques. Te va a abrir muchas puertas. El segundo elemento que debemos nosotros
adquirir y tener es el humanismo, porque vivimos en una sociedad de humanos, trabajamos para humanos y nos comunicamos con humanos. Entonces tenemos que entender qué es la humanidad, no solamente en el nivel filosófico de humanismo, sino entender quién es el ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cuáles son sus necesidades históricamente, socialmente, culturalmente, espiritualmente, políticamente, biológicamente. Conocer al ser humano, independientemente de la carrera a la que nos dedicamos, tienes que conocer al ser humano, cuáles son sus necesidades, responderte las preguntas básicas, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y después entenderlo a nivel social y sectorizarlo. ¿En qué país? ¿En qué estado? ¿Para qué sector? ¿Qué edad? ¿Cuál es el objetivo de estudio del ser humano que yo voy a abordar desde mi licenciatura, desde mi nivel de profesionalización? ¿Cómo piensa el cerebro y el corazón del ser humano? Para eso vamos a tener que entender que tenemos tres cerebros a los cuales nos vamos a dirigir y tenemos dos corazones a los cuales nos vamos a dirigir. ¿Cuáles son estos tres cerebros que el ser humano tiene? El reptiliano, el límbico y el neocórtex. A través del reptiliano nosotros vamos a entender las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Comer, de todo lo que se alimenta el ser humano. Y vamos a entender y estudiar procesos de agronomía. Vamos a tener que aprender y estudiar procesos de cómo funciona el cuerpo humano, qué necesita el cuerpo humano. Todo lo que esté relacionado con la salud y el alimento, el crecimiento y el desarrollo de todo nuestro ser de manera integral y de todos nuestros sistemas de los que se compone el cuerpo humano, tenemos que entender su funcionamiento para entender cómo funciona el cerebro reptiliano en el ámbito de una necesidad básica como la que es comer. Segunda necesidad básica, dormir, el descanso, el sentirte tranquilo, en paz, que tengas un lugar donde descansar, donde descansen los tuyos, a los que amas. Y aquí vamos a ver desde el régimen de propiedad, el egoísmo, el socialismo, el capitalismo, eh, sectores de centro, derecha, izquierda, para ver qué le da paz y tranquilidad, el descanso, cuántas horas de descanso necesitamos. Necesitamos tener horas de descanso corridas, 8 o 9 horas, sesiones de descanso de 2 o 3 horas, como lo hacía Einstein, y seguir trabajando. ¿Cómo realmente descansar? ¿Qué significa descansar? El descanso requiere de un proceso, de un ejercicio, un descanso y una alimentación, entender conceptualmente todo lo que refiere al descanso. Y siguiente necesidad básica, la reproducción. ¿Qué significa la reproducción? El tener una sociedad garantizada. Por una parte, poblar la tierra, poblar el mundo. Segundo elemento, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad? Hay que organizarla. Tercer elemento, una familia, una pequeña comunidad. ¿Cómo piensa esta comunidad? Y ahí hablamos de lenguajes, formas de expresión, formas de gobierno. Y esto nada más para entender una parte del cerebro, que es el reptiliano. Entonces, independientemente de lo que nos dedicamos, tenemos que tener un estudio y un conocimiento integral. Segundo cerebro, ¿cuál es? El límbico, las emociones. Dice uno de los autores más famosos de inteligencia emocional o de los primeros que se dieron a conocer, Coleman, nos habla de la inteligencia emocional. Este cerebro va a repercutir en las emociones. Si el primero fueron las necesidades básicas, este segundo van a ser las emociones, ¿no? Todas las emociones que nosotros sentimos, porque eso va a dar tarea a cómo resolver problemas
o atender necesidades, cubrir necesidades, generar necesidades o generar problemas para dar soluciones, para vender productos o servicios a nivel público o a nivel privado. Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? ¿Por qué reímos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos emocionamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué protestamos? ¿Cuáles son esos anhelos de las emociones a alcanzar? Y el tercer cerebro, el neocórtex, el razonamiento. Y aquí vamos a profundizar en todas las ciencias. Nos tenemos que convertir en filósofos, en amantes de la sabiduría, en un conocimiento integral, en cómo razona el cerebro, cómo debe de razonar el cerebro, cómo debe de construir sus procesos de razonamiento. Aprendo, comprendo y emprendo. Aprendo, comprendo y emprendo. Discierno el conocimiento, lo digiero, lo transformo y después lo expreso y lo proyecto a través de un proceso para evitar que solamente un pensamiento o una idea sea quien gobierne a una sociedad o quien me gobierne a mí. Si entramos al conocimiento científico, les dije que tenemos que ser científicos y artistas, el conocimiento científico te habla de un proceso y empiezas por la observación y después de la observación llevas una imagen a tu mente y te da una idea, un pensamiento, y esta es una ideología, pero ahí no termina todo. Después tienes que ir a la fase de la experimentación para crear una hipótesis. De esa hipótesis una teoría y en base a la comprobación de mucho tiempo, llegas a generar esta teoría y la puedes elevar a una iniciativa, a una ley, a un derecho humano, a un pensamiento colectivo, a una religión, a una ciencia, a un arte, pero no una ideología, sino una teoría probada. Por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento integral. Eso en cuanto a los tres cerebros. Después los dos corazones. ¿Cómo funciona el corazón del cuerpo humano? Es uno de los órganos, porque nuestro ser integral funciona con las siete glándulas. El sistema endocrino tiene siete glándulas. Una de las glándulas más importantes es el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos vibración, somos energía. El cosmos funciona con energía, con vibraciones, con ondas, no solamente las magnéticas, no solamente las reactivas. Estas ondas vibratorias que hacen que el universo tenga una armonía son las mismas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así como nuestra mente tiene neuronas y estas neuronas crean sinapsis, nuestro corazón también tiene neuronas. Estas neuronas se conectan con las neuronas del cerebro y crean un pensamiento, una proyección. Por eso, para los antiguos mexicanos, para los prehispánicos, dice Miguel León Portilla, que el corazón es el órgano supremo de la creación universal. Por eso se llamaban las corazonadas. Por eso a los dioses se les daba a comer el corazón o te entrego mi corazón o se alimentaban los dioses de la sangre y la sangre era lo más preciado. ¿Qué corre por nuestra sangre y qué volvea la sangre hacia todos nuestros órganos? El corazón. ¿Qué trae la sangre? El ADN. ¿Qué información hay en el ADN? Entonces, este conocimiento universal, porque estamos hablando del ser humano, independientemente de la carrera a la que te dediques. Si nosotros como profesionistas no entendemos al ser humano en la integralidad, aún así te dediques a la arquitectura, a la ingeniería, al derecho, a las ciencias sociales, si no entiendes al ser humano, de nada sirve. Estás vendiendo un producto, un servicio al ser humano. Entonces, diría
uno de los vendedores más famosos o mejor capitalizados, Jürgen Klarik, ¿no? Dice, véndele a la mente, no a la gente, que venden estas grandes marcas, que vende Coca-Cola, ¿no? Emociones, que vende Starbucks, estatus, que vende Apple, estatus, ¿no? Entonces, aprende a saber cómo funciona el cerebro y cómo funciona el corazón. Con este preámbulo, una vez que conoces al ser humano, sabes sus necesidades, ya viste en qué sistema pertenece, en qué sistema político pertenece, y nos vamos al país en el que vivimos, México, un país democrático, ¿no? Que está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sabes que el poder ejecutivo es el que está representado por el presidente, el mandatario, el que debe de ejecutar las cosas. El legislativo, compuesto por una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, legisla, el creador de la ley. Y, por último, tenemos al judicial, al encargado de velar esta legalidad, empezando por el Poder Judicial, los tribunales federales y locales, ¿no? Y cada uno tiene una función específica y se creó una división de poderes para que no todos tuvieran la supremacía, ¿no? Vimos en el periodo, en periodos anteriores históricamente que había un partido hegemónico que no estaba legal, legitimada su supremacía, pero a través del poder, la influencia de la historia, permeó durante muchos años. Después hubo un periodo de alternancia donde se cambia este método, donde inicia un proceso de democracia, somos un país joven y cambian los poderes, ¿no? Y después vivimos un proceso donde solamente durante dos periodos gobernó un partido distinto y hoy entra un nuevo partido de izquierda que empieza a lograr otra vez una hegemonía en solo un sexenio, pero ellos lo hacen ahora legitimados. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero están legitimados, ¿no? Están moviendo, movieron el órgano legislativo para que lo que ahora tienen sea legítimo. Y ahí vamos a entrar en dos conceptos. La legalidad no siempre es justa y la justicia no siempre es legal, pero dicen nuestros antiguos maestros que cuando un abogado se encuentra en un dilema entre lo legal y lo justo, tendría que irse por lo justo, porque no siempre las leyes son justas, toda vez que la ley la dicta, la escribe, la promulga un humano y un humano puede equivocarse. Y no siempre porque las mayorías crean que eso está bien es que sea correcto. Y no siempre porque las minorías crean que esto está mal, es incorrecto, o que esto está bien, es correcto, ¿no? No impera la verdad en el número de personas que creen en ella, ¿no? Entonces, ahí vamos entendiendo que tenemos una división de poderes. El poder legislativo, en sus cámaras, tiene la facultad de crear la ley. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. En esta parte, ustedes anteriormente ya empezaron a ver qué es una iniciativa de ley, qué contiene una iniciativa de ley, cómo se genera una iniciativa de ley, cómo estas iniciativas de ley entran en determinados temas o determinados rubros generales que contempla la Constitución, que contempla la ley orgánica y la ley general del Poder Legislativo y que se generan comisiones. También ya les hablaron de cómo se crean estas comisiones para estos rubros, temas generales, donde una iniciativa puede abarcar solamente una comisión o puede haber transversalidad, donde se involucren varias comisiones. Y de estas comisiones, entonces van a surgir ciertos dictámenes. Pero vamos a dar un repaso aquí, ¿no? Entonces, se genera una iniciativa. Ya también les dijeron quiénes pueden crear iniciativas, ¿no? Entonces, inclusive la sociedad organizada puede promover una iniciativa de ley y se lleva a una cámara de origen. Esta cámara de origen
La encargada, dependiendo del rubro, se encarga de el primer análisis, una primera discusión, un primer repaso. Y la aprueba, la desecha o le hace ciertas modificaciones. Pasa a la cámara revisora. De esta cámara revisora se revisa a nivel de especialización, se discute y ahí pasa un proceso entre te la paso de la cámara revisora, te la regreso otra vez, revísala otra vez, hasta que se van a votaciones. Estas votaciones de estos dictámenes se hacen en estas cámaras, en estas comisiones. Después, estos dictámenes que son aprobados por estas comisiones pasan a discusiones a los plenos de las cámaras los aprueban, los rechazan, los regresan, los vuelven a llevar, ir y traer. Se hacen las votaciones por mayorías relativas, por mayorías representativas o por unanimidad. Y entonces ya después se pasa a la última fase, ¿no? La sanción, la promulgación, la publicación y la entrada en vigor. De manera general, esto está contemplado en la legislación, pero ¿cómo pasa en la realidad? ¿No? De ahí nos vamos al siguiente proceso, ¿no? Una vez que entendimos esto, ¿cuáles son las herramientas mínimas que debiera tener un legislador, aunque no estén contempladas en la Constitución, ¿no? Porque hay ciertos requisitos para ser un legislador, para convertirte en un diputado o para convertirte en un senador. Y hay ciertas reformas y muchas que van encaminadas y unas que ya van estrando, donde ahora hasta alguien de 19 años, 17 años, 18 años, están aspirando a que también sean legisladores. Y no estoy en contra de la juventud, sino estoy hablando de la madurez, el crecimiento y la profesionalización para llegar a ser un diputado, un senador local o federal. Si hemos visto que esta apertura de la Constitución para que todos podamos ser representantes del pueblo, como que se ha corrompido, ¿no? Yo puedo representar al pueblo sin importar qué carrera tenga, a qué me dedico, cuál sea mi profesión. Hemos visto deportistas, hemos visto actores representando al pueblo por popularidad y no por conocimiento. Y en teoría representan a un distrito de la población, cuando a veces ni ellos mismos pertenecen a ese distrito, ¿no? Se cambian de un lado a otro de residencia para representar esa parte del pueblo y volver a estar ahí. Y se la pasan de diputados locales a diputados federales por un estado, por otro, y luego a senadores, luego se regresan y se la pasan ahí campechaneándose, ¿no? Los eternos políticos. Deja tú que fuera eso, la verdadera preparación que ellos tienen. Y el objetivo de la Constitución, representar a un sector de la sociedad. Cuando realmente estos diputados, estos senadores, hacen cabildos, hacen mesas de discusión, de diálogo con estos sectores de la población a la que representan. Los van y los visitan para el voto, pero después no vuelven a tomar nada de lo que piensa este sector de la población. Votan y piensan no como representantes de ese grupo colectivo, votan y piensan de acuerdo a la bancada partidista a la que pertenecen. Les vale un comino cómo piensa ese sector de la sociedad. A ellos les interesa cómo piensa su partido que los puso, que los postuló, y si el partido dice se aprueba, aunque ese sector de la población al que representen no le parezca, les vale y lo aprueban o viceversa. Entonces ahí tenemos muchos temas de tesis que abordar desde las distintas licenciaturas a las que pertenecemos sobre la democracia. ¿Realmente son representantes de un sector de la población Ahí voy. o representan a los intereses de un partido? Y tú eliges al partido que más representa tus intereses, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir diferenciando realmente si hay democracia, si realmente elegimos a los que queremos o elegimos de entre los 5 o 10 que los partidos ya eligieron. Entonces, nunca vas a elegir tu pueblo, eligen los partidos y tú como pueblo eliges a los que los partidos previamente ya eligieron, ¿no? Entonces, hay que establecer la realidad
de la democracia, ¿no? Y no estoy hablando de lo que está pasando ahorita, sino de lo que ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país, porque así se eligen a los llamados representantes del pueblo, ¿no? Pero continuamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué preparación debieran tener por lo menos estas personas? Por lo menos conocer su país, conocer el estado que van a representar, conocer el partido al que pertenecen, sus fundamentos y por lo menos ser leales a esos estatutos. Segundo, conocer un poquito del proceso legislativo. Tercero, el mínimo de leyes. Y si vas a entrar a una comisión determinada, por lo menos un diplomado, una especialidad sobre esa comisión a la que vas a pertenecer. Ya tienes la economía, ya tienes el estatus como para poder hacer, si ya no una licenciatura, una maestría, un doctorado, por lo menos un diplomado, una especialidad, involucrarte, empaparte sobre los temas que aborda la comisión a la que perteneces. Pero ni eso hacen. Puede haber sus excepciones, como las hay, adiós, gracias, pero hay que establecer cuál es lo mínimo que debiera tener. Segundo elemento, facilidad de palabra. Y hablamos de la oratoria. Por lo menos que sepan hablar. No me espanto de que se digan groserías, yo también me las sé, pero hay lugares, hay momentos, hay estatus, hay niveles, hay códigos. Oye, yo puedo meterme al mar de traje. Sí, sí puedo. ¿Debo? ¿Se me facilita más? ¿Yo puedo plantar un árbol de traje? Sí, sí puedo. ¿Debo? Yo puedo andar en bikini en la playa. ¿Puedo andar en bikini adentro de la Cámara de Diputados? Sí, sí puedo. ¿Debo? Son códigos de conducta social. Por eso previamente les hablé de cómo piensa el ser humano y que tenemos que entender al ser humano y que hay un proceso, no nada más por mi ideología, ya la plasmo, no, hay todo un método científico, hay un conocimiento de la verdad. Los filósofos estaban por el conocimiento de la verdad, pero llegó un grupo colectivo social que le dio hueva el conocimiento, el estudio, que fueron los sofistas y crearon un concepto que se llama verosimilitud, que nos dio en la torre. Y se crea el concepto de relativo, no en cuanto a Einstein lo planteó la teoría de la relatividad y la relatividad en el universo, no, sino a que la verdad es relativa y no absoluta. Y cuando nos metieron ese concepto en la cabeza, valió todo, porque dicen, la verdad es relativa. Tú ves un 6, yo veo un 9. Es tu verdad y es mi verdad. Cada uno tiene una imagen de la verdad y eso es lo más absurdo que puede haber. La verdad no está en tu visión y mi visión. Ese signo, ese símbolo que tú estás discerniendo y interpretando como 9 y que yo estoy discerniendo y interpretando como 6 es un signo. Esa es la verdad, el signo. Cómo lo interpretes tú como 9 y cómo lo interprete yo como 6 no le da el sentido al signo, sino el significado y el significante que yo tenga. Para el conocimiento de la verdad del que está viendo el 6 tengo que ponerme ahora de tu lado y estudiar lo que tú estudiaste para ver el 9 que tú ves. Y tú que estás viendo 9 tienes que estudiar y ver lo que yo estoy viendo, cambiar de perspectiva para ver el 6 que yo veo, pero no cambia el signo como tal. Y la verdad entonces la verdad no cambia. Pueden cambiar las posturas como la vemos. Y puede que alguien vea de abajo y puede que alguien vea